Cada vez que tiras de la cadena del inodoro, te lavas las manos o básicamente haces cualquier cosa que implique agua y un desagüe, las cosas sobrantes terminan donde trabajo. Es una necesidad que a menudo se pasa por alto en cualquier ciudad grande, aunque casi diría que es básicamente tan importante como una estación de policía o una brigada de bomberos. No habría lugar para vivir si el suelo estuviera básicamente inundado de mierda todo el tiempo, y sin siquiera considerar el impacto ambiental extremo, sería asqueroso. He trabajado en una planta de tratamiento de aguas residuales durante aproximadamente 14 años y medio. Debo decir que es uno de los mejores trabajos en términos de salario y seguridad laboral. Se lo recomendaría a más personas si el olor a aguas residuales sin tratar no fuera tan desagradable para la mayoría, aunque en realidad, al menos en mi opinión, no es tan malo a menos que esté parado justo al lado de la línea de entrada principal que alimenta los residuos en la pantalla de la barra. También es importante tener en cuenta que, si ha bebido agua básicamente de cualquier fuente, probablemente haya pasado por un par de tratamientos antes. Téngalo en cuenta cuando tome un buen trago de agua después de un entrenamiento particularmente duro o un largo día de trabajo. No quiero decir esto para asquear a nadie, francamente, una vez que se procesa el agua, no solo es lo suficientemente limpia como para bombearla de regreso a los ríos y arroyos, sino que también es lo suficientemente limpia para beber. Digo básicamente porque no quiero que me demanden. No beba aguas residuales tratadas directamente de los filtros. De todos modos, esos 14 años de trabajo han estado bien, fueron interesantes por decirlo menos. La mayoría de las personas contraen sus rostros con disgusto después de que les explico lo que implica mi trabajo, parecen pensar que debe ser increíblemente monótono y, francamente, no estarían equivocados. Bueno, solo un poco. Debo decir que, de vez en cuando, hay algo que se atora y se muestra en la pantalla de barras que realmente te deja con muchas preguntas. Supongo que debería explicar cómo funciona todo esto antes de continuar. Pues bien, las aguas residuales sin tratar entran en su totalidad como un solo flujo de agua. Una pantalla de barras es el primer filtro real. Es esencialmente una cinta transportadora vertical que consta de varias barras horizontales que están lo suficientemente separadas entre sí para atrapar cualquier cosa demasiado grande. También hace un buen trabajo eliminando cualquier material inorgánico, toallitas húmedas, condones, tampones, rollos de toallas de papel y piezas de plástico son la mayor parte de lo que se recupera en este filtro. Su propósito es sacar estos trozos grandes y no orgánicos de los otros pedazos de aguas residuales, separándolos y permitiendo que el resto de las aguas residuales sigan siendo orgánicas y, por lo tanto, se puedan descomponer. Debido a la naturaleza de este filtro, la mayoría de las cosas extrañas que pude ver se encontraron aquí. Después de eso, pasa por otro tipo de filtro y ocurre un proceso similar, aunque usando un método diferente. El agua se centrifuga a una velocidad específica, como en una lavadora de carga superior, y a medida que la gravedad hace su trabajo, las cosas más pesadas se depositan en el fondo. Este material, que en su mayoría son solo heces fecales, se llevan a un almacén en la propiedad y, con la magia de un poco de química, se convierte en una especie de pasta parecida a la arcilla negruzca muy rica en nutrientes. Normalmente se vende a los granjeros como una mejor versión del estiércol, y como alguien que usó parte de él en su propio jardín, puedo asegurar que funciona mejor que cualquier abono milagroso que haya usado. Además, después de procesarlo, ya ni siquiera huele mal, solo huele a tierra húmeda. Después de esto, el agua pasa a través de un montón de clarificadores, que son básicamente enormes cuencas. Se bombea oxígeno a través del agua y, mientras eso sucede, las bacterias naturales comienzan a consumir todos los nutrientes del agua residual hasta que se vuelve transparente. Esto se repite unas 3 veces, al menos en mis instalaciones, y después de comprobar su pureza y esterilizarlo con rayos ultravioleta, se devuelve al río que atraviesa el pueblo. Me río para mis adentros cada vez que veo gente pescando y nadando en ese río, pero como dije antes, en realidad está bastante limpio. Ahora que terminé de explicar todo, supongo que debería comenzar.
El primer suceso anormal ocurrió aproximadamente una semana después de comenzar el trabajo. Yo era un estudiante de bioquímica novato, y aunque el olor todavía me provocaba arcadas, en ese momento estaba decidido a ascender de rango. Conseguí el trabajo pensando que sería capaz de ascender en la escala corporativa, lo que según yo finalmente culminaría en llegar a ser el químico jefe. Esto nunca sucedió, pero mis sueños ciertamente eran un poco optimistas por decirlo menos. De todos modos, mientras conducía mi Mazda de mierda por el camino de tierra hacia la oficina principal, noté una gran reunión de personas alrededor del canal de la entrada principal. Inicialmente pensé en ignorar esto, pero luego noté a alguien con una bata blanca de laboratorio, con una expresión confundida en su rostro. Las personas que trabajaban en el laboratorio casi nunca visitaban las líneas de alcantarillado como lo hacían los trabajadores generales, por lo que esto despertó mi interés lo suficiente como para que yo mismo lo fuera a comprobar. Mientras me acercaba a la reunión de personas, pude escuchar un tono aprensivo llenando el aire, mientras los técnicos del laboratorio y los trabajadores como yo tenían expresiones de preocupación. Tuve que apartar a la gente del camino para ver realmente lo que estaba pasando. Decir que me sorprendió sería quedarse corto. El agua parecía brea negra, vidriosa como la obsidiana y viscosa como la melaza. Olía a plástico quemado. Esto habría sido suficiente enigma si no fuera por el hecho de que estas no eran las únicas cosas. La superficie del agua se hinchó y se retorció, y me tomó un momento darme cuenta de que probablemente había cientos de miles de gusanos retorciéndose debajo de la superficie. De hecho, cuando lo miré más de cerca, parecía que el agua negruzca probablemente solo estaba cubriendo a los gusanos, y mientras tratábamos de averiguar qué demonios estaba pasando, nos dimos cuenta de que no estaban solo en la parte superior del agua. El canal principal tiene unos 20 pies de profundidad, y cuando tratamos de separar las masas de gusanos con un palo grande, descubrimos que los gusanos llegaban hasta el fondo. Finalmente, el supervisor principal de la instalación nos dijo que nos fuéramos a casa y que todo estaría bien al día siguiente. Nos reímos de él, aunque lo más seguro es que, para el próximo turno, todo habría vuelto a la normalidad. Decir que la mayoría de mis compañeros de trabajo y yo estábamos seriamente confundidos por esto sería decir mucho, pero hubo un compañero de trabajo que no se inmutó en absoluto por esto. Solo trabajé con este tipo durante un par de meses, un día simplemente no se presentó a trabajar y, desde entonces, nunca supe nada sobre él. No voy a dar su nombre real, así que lo llamaré Vasily. Claramente no era de aquí. Su fuerte acento eslavo fue suficiente para delatar eso casi de inmediato. Nos dijo que era de Kiev y que se mudó aquí con su esposa y sus 3 hijos, aunque nunca lo escuché hablar de ellos. Ciertamente era todo un personaje, y aunque esto suene muy malo, traté de evitarlo a menos que fuera absolutamente necesario que hablara con él. No estaba solo en mi aversión por Vasily, aunque, de hecho, las personas con quienes trabajé se referían a él como el vampiro debido a su desafortunado y extraño parecido con el monstruo Nosferatu. Su cabeza era calva y su rostro era tan anguloso que parecía que sus pómulos estaban tallados en piedra. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían totalmente negros, y su característica mirada de ojos abiertos, casi depredadora, era extremadamente penetrante. Medía alrededor de 2 metros, y todo su cuerpo era simplemente muy largo. Me recordaba a un arácnido. Sus modales realmente no ayudaban a su causa, era el tipo de persona que se paraba demasiado cerca de ti y hacía demasiado contacto visual. Durante una conversación, de vez en cuando, lo veía mirándome fijamente mientras trabajaba. A pesar de esto, en realidad era bastante inofensivo y trabajador. Una parte de mí tenía la sospecha de que él estaba dentro del espectro autista o algo así, y eso hacía que me sintiera mal por él. Incluso planeé reunir el coraje para tratar de invitarlo con el resto de mis compañeros de trabajo a algunos bares, aunque él rechazó cortésmente la oferta y agitó su mano venosa para alejarse, alegando que no le gustaba la cerveza.
Como yo era nuevo, mis únicas experiencias con él fueron básicamente lo del asunto de los gusanos, pero según mis compañeros de trabajo, actuó mucho más extraño y mucho más feliz de lo normal después de ese incidente. Uno de ellos, llamémoslo Daniel, incluso lo escuchó reír a carcajadas cerca del canal de entrada principal durante un turno de noche justo antes de que eso sucediera. Por supuesto, finalmente empacó sus cosas y se fue sin previo aviso, lo que llevó al supervisor a llamar a la policía. Nunca llegaba tarde, y mi jefe temía que le hubiera pasado algo. Una vez que la policía irrumpió en el estudio en el que vivía, no encontraron nada. Todas las habitaciones estaban vacías y era como si nadie hubiera vivido allí. Daniel acompañó a los policías en su control de bienestar y afirmó que mientras estaba dentro del apartamento de Vasily, solo había un leve olor a plástico quemado, aunque Daniel siempre fue del tipo que exageraba las cosas. En las semanas, meses y años posteriores a esto, mis compañeros de trabajo y yo hicimos todo lo posible para tratar de racionalizar esta situación tanto como fuera posible. Adrián, uno de los únicos técnicos de laboratorio que alguna vez habló con los trabajadores generales, teorizó que el lodo negro era de alguna manera una forma diluida del fertilizante que producimos. Él planteó la hipótesis de que había algún tipo de rebozado, y a medida que la solución rica en nutrientes se mezclaba y espesaba mientras las aguas residuales fluían a través del canal de entrada principal, los gusanos en la tierra circundante nadaban hacia ella para comerse la mezcla de excremento y tierra. Era una teoría que mis compañeros de trabajo y yo tuvimos que aceptar. Quiero decir, mirando hacia atrás, estaba tan lleno de mierda, pero teníamos que creer algo. Por supuesto, no todo lo que he encontrado ha sido tan extraño, aunque estas cosas siguen siendo inexplicables. Una vez, mientras estaba monitoreando la pantalla de barras, noté que estaba sobreesforzándose, como si llevara una carga muy pesada. Tras una investigación más profunda, descubrí que de hecho era así. Era una jodida bola de boliche que pesaba 16 libras. No sé cómo alguien logró meter una maldita bola de boliche en el sistema de alcantarillado, pero allí estaba, toda brillante, a pesar de que estaba cubierta con una gruesa capa de la cena de anoche. Todavía tenemos la pelota, en realidad se encuentra en la habitación donde se puede ver la pantalla de barras junto al tarro Put Money. Creo que el título del frasco se explica por sí mismo. Cuando entré a este empleo, había alrededor de $522. Ahora, habrían alrededor de $876. La sala de la pantalla de barras era mi puesto principal en las instalaciones, ya que, aunque todas nuestras narices estaban insensibilizadas, podía soportar el olor a excremento durante horas y horas, una hazaña que la mayoría de las personas que trabajan en este medio no son capaces de hacer. Puede parecer una tontería, pero mi posición es importante por varias razones, principalmente, para asegurarse de que la pantalla de barras realmente funcione de manera adecuada. Si por cualquier motivo, la pantalla no funciona correctamente, el flujo debe redirigirse de inmediato. Si alguna de las cosas que normalmente se filtran termina atascada en los lavabos o en las bombas, se pueden formar bloqueos, y cuando se trata de miles de galones por minuto, no puede haber ningún tipo de bloqueo. Sin embargo, mi trabajo también tiene una especie de propósito secundario. Los delincuentes tienden a tirar las pruebas por el inodoro si las fuerzas del orden lo siguen, y es nuestro trabajo recuperar dichas pruebas y denunciar los elementos hallados a la policía. Probablemente, descubrí cantidades incalculables de hierba y miles de pipas de crack durante mi carrera de 14 años. Casi todos los años se encuentra una cantidad normal de estas cosas, pero noté que hubo un fuerte aumento durante los años 2008 a 2010. Obviamente, esto coincide con la recesión y, como resultado del aumento de la pobreza y el desempleo, nuestra área de viviendas, que ya no es un suburbio de vallas blancas, tuvo un aumento dramático en la delincuencia. Sin embargo, no sentí mucho el impacto de la recesión económica, ya que las ciudades siempre van a necesitar gente que se ocupe de las aguas residuales, pero ciertamente sí noté ese impacto en los demás cuando descubrí que mi viejo automóvil había sido robado una mañana.
Para ser justos, dejé las ventanas abiertas, pero nunca se me pasó por la mente que alguien querría robar ese viejo pedazo de chatarra, pero al parecer me equivoqué. El siguiente suceso se dio un día que llegando en mi nuevo coche, y mientras me ocupaba de mi puesto preparándome para otro día de observar cómo la pantalla filtraba cosas, noté que había un par de cajas marrones que estaban empaquetadas con cinta adhesiva. Flotaban en la parte superior de las aguas residuales, y mientras veía pasar uno tras otro, me aseguré de llamar por radio al supervisor. Recuperamos 40 cajitas de estas, y sorpresa sorpresa, eran kilos de cocaína. Llegaron unos agentes de la DEA, y trataron desesperados de averiguar de dónde venían las cajitas, aunque para cuando llegaron al filtro, estaban tan degradadas que no se pudieron hacer arrestos por la cocaína que fue encontrada. Nos dijeron que el material estaba entre $795,000 y $1.2 millones. Hubo una presencia policial notable en el lugar durante aproximadamente una semana después del incidente, supongo que trataron de ver si se hallaban más kilos pero no tuvieron éxito. Esto me molestó al principio, ya que hacían que un oficial se sentara a mi lado durante cada turno, y era un poco frustrante escuchar a alguien quejarse continuamente del olor durante horas y horas. Eventualmente, los policías se dieron por vencidos y abandonaron el sitio con las manos vacías, lo cual fue muy conveniente, porque aproximadamente 6 días después de que se fueron, encontré algo más. Esta vez no era cocaína. La noticia corrió por toda la ciudad y los esfuerzos de búsqueda se generalizaron. Una niña de 8 años de cabello rubio y piel clara estaba dibujando con un poco de tiza en su patio delantero cuando aparentemente desapareció de la nada. No había pistas, ni evidencias, y solo un testigo real. Una persona pensó que vio un Chevy Astro Base desconocido a toda velocidad pasar por el vecindario en el que vivía la niña en el momento de la desaparición, pero eso era todo lo que tenían los detectives. Recuerdo haber visto las noticias de esto, y dado que tengo un poco de interés en el crimen, lo seguí extensamente. Observé cómo el padre de esta niña se volvía más y más delgado con cada aparición en las noticias, y todavía puedo escuchar lo quebrada que sonaba su voz cuando le rogaba a quienquiera que se hubiese llevado a su pequeña hija que se la devolviera a salvo. Eventualmente, la prensa dejó de publicar noticias sobre la niña, y simplemente asumí que todo lo que había sucedido ya estaba hecho y que ella ya estaba muerta. La pequeña había estado desaparecida durante unos 5 meses cuando encontré aquello. Era un edredón pesado de color azul oscuro, y cuando lo dejé a un lado y lo inspeccioné, me di cuenta de que estaba cubierto con una mancha de color marrón oscuro que no eran heces. Mientras desplegaba la manta y palpaba a su alrededor, mis dedos rozaron algo un poco duro, y mientras examinaba los pequeños pedazos duros, parecían pequeños guijarros blancos. Sin saber qué hacer, volví a llamar por radio a mi supervisor, quien llamó a la policía. No me divirtió mucho esto, en todo caso, estarían husmeando en las instalaciones nuevamente, y eso era algo que no quería. Pero por otro lado, la manta era un hallazgo extraño, y sabía que algo andaba realmente mal. Mis temores se confirmaron cuando vi a los detectives de la PEA inspeccionando todo el lugar un par de días después. Las salas de interrogatorios tienen una especie de magia que te hace sentir que eres culpable de algo, incluso cuando no lo eres. Debo decir que esas 3 horas de interrogatorios fueron de las peores de mi vida, y cuando un hombre serio, de traje, me interrogó, sentí que me iba a desmayar. Sentí que se me encogía el estómago aún más cuando me hablaron de la naturaleza de su investigación. Como era de esperar, la mancha era sangre, lo cual no es realmente algo que me alarme demasiado. Obviamente, los tampones existen y, a veces, te cortas por accidente. Después de todo, no todas las manchas de sangre pertenecen a un asesinato. Fue lo que me dijeron a continuación lo que en verdad me hizo sentir mal. Esos pequeños guijarros blancos fueron identificados como dientes, que muy probablemente provenían de la boca de un niño. La evidencia de ADN demostró que la sangre y los dientes pertenecían a una niña de 8 años, que había desaparecido hace un par de meses. También había un hombre no identificado cuyo ADN se encontró en la manta.
Una etiqueta todavía estaba en el edredón y se remontaba a una compra hecha en el 2006, por parte de un agente inmobiliario y una madre de 3 hijos. Cuando fue interrogada, afirmó que le había dado la manta a su hijo menor después de que se mudó de la casa. Por supuesto, fue interrogado a continuación, y por lo que he oído sobre el caso, ese hijo de puta enfermo apenas duró 30 minutos antes de admitir todo. Incluso si no decía nada, ya tenían un buen caso armado contra el tipo. Su ADN coincidía con el ADN encontrado del hombre desconocido de la manta, y el cabello de la niña se encontró en su garaje y en su ropa. Había vendido un Chevy Astro beige en Craigslist unos 2 meses antes de su arresto, y su auto nuevo tenía rastros de sangre por todas partes. Eventualmente les dijo dónde estaba el cuerpo, con la condición de que pudiera escapar de la pena de muerte, y finalmente la encontraron. Fue enterrada bajo un enorme roble en una reserva forestal a 20 millas de distancia de la instalación de tratamiento. Cuando los policías la encontraron, ya estaba, casi descompuesta, pero pudieron decir cómo murió y, mediante el uso de registros dentales, descubrieron que los dientes en la manta también coincidían con los suyos. Tenía varias puñaladas en el pecho y una herida contundente hecha post-mortem en la cara, que le sacó los dientes. También presentó graves traumas internos. Ese hombre la había violado varias veces y la mantuvo encerrada en su casa durante un par de meses antes de acabar con su vida. Según su propio testimonio, ella había intentado escapar, y en un ataque de ira, él la apuñaló 14 veces y luego envolvió su cadáver en un edredón azul. El asesino dijo que durante un giro particularmente brusco, su cuerpo se deslizó y se estrelló contra la manija de la puerta del lado derecho en el asiento trasero, partiéndose la cabeza. Eventualmente la enterró en el área boscosa más cercana y luego arrojó la manta a un arroyo cercano. Era lo suficientemente inteligente como para saber que lo mejor que podía hacer era arrojar la manta lo más lejos posible del lugar real de su entierro, para alejar la evidencia tanto como fuera. Lo que no sabía era que el arroyo en realidad se usaba como canal de aguas residuales de una fábrica de automóviles y que conducía directamente a nosotros. Creo que casi la mitad de las personas que trabajaban en las instalaciones en ese momento renunciaron, simplemente debido al circo mediático y al hecho de que había una especie de culpa inexorable de segunda mano que nos impregnaba. Recuerdo por primera vez sentir que era totalmente inútil. Volví a pensar en mi reacción inicial y me odié por ello. Una jodida chica acababa de morir, y yo estaba más preocupado de que los policías fueran un dolor de cabeza. De hecho, tuve que testificar en la corte, junto con un par de mis compañeros de trabajo, y como resultado, pudimos ver todo el juicio. El padre de la niña parecía un esqueleto en este punto, y sus ojos siempre brillaban con lágrimas. No podía imaginar por lo que estaba pasando. El tipo cumplió su deseo y, en lugar de ser sentenciado a muerte, se le dio cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde entonces, mis compañeros de trabajo y yo, rara vez hacíamos algo fuera del trabajo. Aunque supongo que hay otras razones por las que nuestra química de grupo era realmente mala, especialmente después de lo que pasó el año pasado. Daniel siempre había sido del tipo jovial y, francamente, era la única persona que mantuvo mi espíritu fuera de las cunetas durante mucho tiempo. Sin él, sinceramente, no sé qué habría hecho después del asesinato. Por supuesto, todavía era del tipo que decía un par de mentiras piadosas de vez en cuando, así que cuando me dijo que iba a tener un hijo, al principio no le creí. No fue hasta que me mostró fotos de la ecografía de su esposa que lo hice. Estaba feliz por él, a decir verdad, fue un buen giro para lo positivo, considerando todas las cosas que habían pasado. Llamó a su hijo Blake, y nunca dejó de hablar de él durante aproximadamente 1 año y medio después de su nacimiento. Por supuesto, estaba feliz por él, pero el hombre no paraba de hablar y hablar durante horas. Sin embargo, después de aproximadamente 1 año y medio, me di cuenta de que no mencionaba tanto a su hijo. Lo atribuí al hecho de que finalmente se había quedado sin cosas que contarnos, y lo descarté como algo sin importancia. Cada año,
teníamos un día de traiga a su hijo al trabajo. Este es un día festivo que normalmente solo es honrado por las personas que trabajan en los laboratorios. Incluso si tuviera un hijo, nunca querría que mi hijo se sentara a mi lado en la sala de pantalla de barras, por lo que fue una sorpresa que Daniel trajera a su hijo. Recuerdo cuando nos dijo que su hijo tenía mucho interés en ver lo que hacíamos aquí, y recuerdo que pensé que era una broma, pero dejé de pensarlo cuando noté que parecía nervioso. A medida que se acercaba el día, me di cuenta de que estaba preocupado, y ciertamente me extrañó que Daniel, de todas las personas, se sintiera tan incómodo. Inicialmente atribuí su miedo al hecho de lo que su hijo podría pensar del lugar, pero cuando llegó el día, entendí por qué estaba asustado. Había una razón por la que realmente no dijo mucho sobre su hijo. Observé, mientras Blake se mecía hacia adelante y hacia atrás y agitaba las manos con fervor, de vez en cuando hacía un ruido extraño o se golpeaba en la cabeza. Por ello, vestía un casco azul oscuro, que lo protegía de sus propios golpes. Llevaba puesto un chaleco con peso y agarraba un conejito amarillo en su mano izquierda. Conocía bien esta variedad de síntomas, principalmente porque los he visto en mi propia hermana. Me di cuenta de que Daniel estaba increíblemente asustado, sin duda sintió todos nuestros ojos sobre él y su hijo, y comencé a sentirme realmente mal. Una parte de mí casi quería tratar de convencer al supervisor de que no permitiera esto, por el bien de Daniel. Parecía casi enfermo cuando nos saludó con la mano, tratando y fallando en sonar como su yo alegre normal cuando su hijo se golpeaba la cara. Daniel estaba experimentando una gran vergüenza y era horrible verlo, incluso desde lejos. Aunque no expresé esta preocupación. Blake podría haber sido autista, pero todavía era un niño pequeño, y Daniel era su padre, y si Daniel quería llevar a su hijo al trabajo como un buen gesto, entonces maldita sea, se le debería permitir. Creo que habían pasado 6 horas de mi turno cuando escuché la llamada por radio. El día fue dolorosamente normal, a pesar de que noté que los niños pequeños caminaban por todo el lugar con sus padres a cuestas, pero todo cambió muy rápido. Era Daniel al otro lado del teléfono, y sonaba como si acabara de ver un fantasma. Estaba inclinado, tirando de algo, y cuando miró hacia atrás, Blake ya no estaba. Todos nos movilizamos tanto como pudimos y comenzamos a escanear toda la instalación. Incluso recuerdo haberle dado a Daniel una palmadita en un intento de calmarlo. Lo encontraríamos pronto, por supuesto, lo haríamos. Finalmente lo encontramos. Estaba en uno de los clarificadores secundarios. Resulta que las bacterias que descomponen el excremento también hacen un buen trabajo descomponiendo a las personas, y aunque el pobre Blake probablemente solo estuvo allí durante unos 40 minutos, ya había comenzado a hincharse. Pasaron otros 10 minutos antes de que finalmente lo sacaran de la gran piscina de agua turbia. Hice todo lo posible por no mirar y traté de cerrar los ojos, pero mi morbosa curiosidad me atrapó y, mientras cubrían con una sábana blanca la cabeza de Blake, vi un conejito ahora marrón, todavía agarrado en su mano izquierda. Algunas noches, escucho la forma en que Daniel gritó ese día, y eso me despierta y me mantiene con insomnio. Escuché algunas cosas terribles, pero escucharlo rogar a Dios que le devuelva a su hijo, eso fue lo peor. Estoy convencido que no hay mayor dolor para un padre, ni para nadie, que perder a un hijo. Todos vimos las imágenes de la cámara de seguridad y sentí que se me revolvía el estómago cuando vi a una pequeña figura caminar hacia el clarificador. Mientras caminaba por el balcón que está sobre el agua, dejó caer su pequeño animal de peluche y, mientras se hundía en el agua turbia, el niño saltó tras él. Blake tenía 7 años, tenía autismo y no sabía nadar. Combina esto con el hecho de que llevaba un chaleco con peso para mantenerse calmado, y puedes imaginar lo que sucedió a continuación. Se hundió como una roca. Casi me dolió más cuando noté una figura más grande caminando cerca del clarificador después de que Blake se hundiera. Era Daniel, mirando a su alrededor como un loco. Esto fue unos 3 minutos después de que Blake se hundiera, y si Daniel hubiera sabido dónde estaba su hijo, podría haberlo salvado fácilmente.
Obviamente, Daniel no volvió a trabajar por un tiempo después de eso, así que me encargaron cubrir su turno, algo que estaba feliz de hacer. Daniel normalmente trabajaba de noche monitoreando los clarificadores, asegurándose de que el flujo de aire, la temperatura y el contenido de nutrientes se vieran bien. No tenía mucha experiencia en esto, pero pensé que eventualmente lo dominaría, y después de un tiempo, fui lo suficientemente bueno como para quedarme solo sin que nadie me estuviera supervisando, y cuando Daniel se recuperó psicológicamente, encontré mi nueva casa en las clarificadoras. Específicamente evité el clarificador en el que se ahogó Blake, solo pasando por el balcón rápidamente, antes de entrar en la sala de control para comprobar cómo estaban los niveles. Probablemente hice esto durante 2 meses, hasta que Daniel finalmente mejoró lo suficiente como para volver a trabajar. Con eso, quiero decir, que no rompía a llorar cada vez que ponía un pie en la instalación. Si fuera yo, simplemente habría renunciado, pero Daniel había estado trabajando aquí desde que tenía 18 años, lo cual era mucho más tiempo que yo. Esto era básicamente toda su vida, y es más fácil decirlo que hacerlo, simplemente levantarse y seguir adelante, supongo. Cada vez que trabajaba en los clarificadores, todavía me hacía revisar en el que murió su hijo, podría haberse recuperado lo suficiente como para trabajar, pero ciertamente no estaba del todo bien de la cabeza. Comprensiblemente, todo su comportamiento cambió, y pasó de ser el payaso de la clase a ser casi tan retraído como el vampiro. El cambio me hizo sentir bastante mal por él, aunque cada vez que intentaba hablar con él, se mostraba distante e indiferente. Entonces dejé de intentar hablar con él. Después de un tiempo, simplemente pensé que querría su espacio, y considerando todas las cosas, le daría su espacio con mucho gusto. Creo que fue este espacio que le di mentalmente lo que me permitió no derrumbarme cuando escuché la noticia de que se había quitado la vida. Siempre he odiado los funerales, aunque creo que odié más simplemente por el hecho de que todo el evento estuvo manchado con la culpa de Daniel. Su esposa casi me recordaba al padre de la niña, y toda su familia se veía fatal. Prácticamente todos con los que trabajé asistieron, incluso la mayoría de los técnicos de laboratorio se presentaron. Nuestro supervisor lo elogió, e hice lo mejor que pude para decir un par de cosas buenas sobre él, aunque mis palabras fueron entrecortadas y pronunciadas en voz baja. Recuerdo vomitar y desmayarme tan pronto como llegué a casa, y cuando me desperté, bebí para volverme a dormir. Todo estaba tan mal, en tantos niveles. Daniel era probablemente uno de mis mejores amigos en ese momento, y siempre fue una persona de buen espíritu. El hecho de que él fuera el que recibiera el palo corto en el juego de la vida era tan injusto. Una vez más, fui yo quien tuvo que cubrir su lugar hasta que pudiéramos encontrar y entrenar a alguien para cubrir su puesto nuevamente. La instalación se sentía vacía sin él, y odié cada segundo de mi trabajo por eso. Pero continué, Daniel se habría sentido decepcionado si me hubiera ido en ese momento. Eventualmente, me acostumbré a la ausencia de mi amigo, y aunque todavía me sentía mal, creo que simplemente se hizo rutina. Eso fue hasta el mes de aniversario de su muerte. Estaba en la sala de control, monitoreando los clarificadores como de costumbre cuando noté que uno de los clarificadores secundarios tenía una alerta bastante extraña. La temperatura se leía de 1,67 grados centígrados. Solo como un poco de información, el aire de la noche era de 24 grados centígrados. El agua normalmente es más fría que el aire, eso no es demasiado inusual, pero la diferencia de temperatura era mucha, eso era inaudito. Inicialmente sospeché que había un sensor defectuoso, pero luego recordé que los habíamos reemplazado todos hace no más de 3 meses y que los sensores que teníamos podían durar décadas. El aire estaba sofocante y me empezó a sudar un poco la cara cuando corrí hacia el clarificador en el que se había ahogado Blake. Supe que algo estaba pasando cuando noté que todas las luces a su alrededor estaban apagadas. Encendí una linterna y seguí adelante, respirando con dificultad mientras subía las escaleras de metal y salía al balcón. Corrí por la rejilla metálica del suelo hacia el sensor de temperatura y,
cuando el haz de luz de la linterna rebotaba, vi un mínimo indicio de amarillo en el agua. Apunté la linterna al amarillo y me sentí mal del estómago. Era un muñeco de conejito amarillo, flotando en el agua. Pasé la linterna por todo el lugar y vi más y más conejitos, sus ojos negros como botones estaban mirándome. Creo que grité, pero cuando lo hice, pude sentir que el metal de debajo de mis pies comenzaba a desmoronarse. Nuestro establecimiento tiene unos 50 años de antigüedad. Los balcones estaban bastante oxidados, pero en realidad nunca parecían débiles o inseguros. Recuerdo lo fría que estaba el agua y cómo la oscuridad se tragaba cualquier tipo de visión que pudiera haber tenido de la misma. El balcón estaba a unos 4.5 metros sobre la superficie del agua, así que cuando toqué la superficie, me desorienté considerablemente y me dejó sin aliento. Me di cuenta de que ya no sabía en qué dirección estaba arriba, y cuando mi diafragma se tensó por la conmoción, comencé a agitar los brazos, haciendo todo lo posible para orientarme sin éxito. Eventualmente, después de que mi cuerpo comenzó a tener más hambre de oxígeno que antes, me quedé flácido y dejé que mi cuerpo flotara con las burbujas de aire. Respiré hondo mientras salía a la superficie y rápidamente nadé hasta el borde de la cuenca. Una vez que volví a tierra firme, miré de nuevo hacia el clarificador y todos los conejitos amarillos habían desaparecido. Al cabo de un par de días, se cambiaron todos los balcones por unos nuevos, para que no volviera a pasar lo mismo, y se sustituyó también la sonda de temperatura, aunque al desmontarla se comprobó que funcionaba perfectamente. Era seguro decir que mi posición era considerablemente más cómoda que antes después del accidente, pero durante mi lucha por escapar, me dañé la mano con un ladrillo, y considerando que estaba nadando en agua residual, no me sorprendió cuando se infectó un día después. En un intento por evitar que demandara, aumentaron mi salario y me redujeron un poco las horas, aunque nada de eso me importaba. Eso fue hace 11 meses, y hoy, después de mucho tiempo, finalmente, entregué mi aviso de 2 semanas. Francamente, debería haber renunciado hace mucho tiempo, no estaba ascendiendo en la escala corporativa como había anticipado, y ahora que Daniel estaba muerto, el trabajo era muy deprimente. Y eso es ignorando toda la mierda jodida que sucedió aquí. Solo trabajo los lunes, miércoles y viernes, algunas personas trabajan aquí 6 días a la semana, 10 horas al día. Realmente me pregunto si han visto algo más. Estoy bastante seguro de que tienen algunas anécdotas que contar. En este momento, básicamente estoy planeando mudarme a una instalación de tratamiento diferente y más pequeña. Con mi conocimiento aquí, creo que un lugar más pequeño sería un poco mejor. Solo espero poder distanciarme lo más posible, aunque sé que eso es básicamente imposible en este momento. Porque cada vez que bebo un poco de agua, o tiro de mi inodoro, o hago cualquier cosa, sé de dónde vino esa agua y a dónde regresará. Sé que ha sido mezclada con gusanos, cocaína y pruebas de asesinato. Sé que, en cierto modo, toda la basura de la sociedad, como la basura que defecamos, ha ido a parar donde yo trabajaba. Y ahora, tú también lo sabes. Además, me di cuenta de que mi apartamento ahora huele a plástico quemado, por alguna razón.